que haber pasado nada. O sea, ¿sabes? Con que actúes y construyas esa virtualidad de una manera suficientemente convincente, no hay necesidad de que exista nada por detrás. Listo. Ok, listo. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rusarín Bros. Nos tomamos un pequeño break como de casi un año. Vamos a culpar a la pandemia porque bajo el fantasma de la pandemia caben todos los errores cometidos por la humanidad el último año entero. Tuvimos un break, Mateus y yo, de hacer este programa que siempre nos ha gustado mucho, pero decidimos retomar el asunto. La verdad es que ustedes también nos estuvieron pidiendo bastante, recibimos muchos comentarios de gente que quería que retomáramos el tema de conversación. La resistencia que teníamos, que realmente no teníamos tantos invitados que queríamos platicar, pero esto cambió y lo van a ver hoy. Empezamos con un nuevo ciclo de invitados, gente muy interesante, gente que admiramos, gente que creemos que tiene algo importante que agregar a los debates que deberíamos estar teniendo hoy en día. Y como siempre, lo que buscamos aquí en este programa de Rusarín Bros es elevar el nivel de discurso, elevar el nivel de debate, traer los temas importantes a la mesa, invitar a la gente a pensar, invitar a despertar el pensamiento crítico, y les mostramos que hay muchas maneras de hacerlo y que esto se puede hacer prácticamente en todos los frentes. Entonces, dicho eso, Mateus, qué gusto volverte a ver, güey. Igualmente, bro. Está interesante que venimos platicando mucho y la verdad nuestras pláticas se ponen profundas verdaderamente aquí. Ya cuando nos vemos es de que pues platicamos un rato, pero estamos siempre corriendo y con la familia y todo. Pero sí, un claro. gusto. A ver, ¿puedes presentar a los invitados de hoy? Sí, claro. Pues también un poco cómo fue, ¿no? Presento a Billy Robsar y Fernando Robsar, que también son hermanos, los Robsar Bros. La idea salió de que, interesantemente, Billy se suscribió, se registró ahí en Mindshop en una clase de filosofía. Fuimos platicando y pues de curiosidad lo googleé ahí, porque no sé, no me acuerdo cómo fue, pero sospeché que eras, pues, quién eres, y te comenté y todo, y dije, oye, pues qué padre, y la verdad, un honor que estés llevando la clase. Ya me completó tu hermano, que igual se une también, será muy bienvenido. Entonces salió la idea, le comenté a Billy que si se hacía, y luego dijo, pues ¿por qué no invitamos a mi hermano? Y armamos los 4 bros aquí, y dije, claro que sí. Entonces, bienvenidos. Si nos podrían dar unas palabras de quiénes son, qué han hecho. Bienvenidos. Gracias, Mateus. Gracias, Diego. En efecto, yo me metí al curso de Mateus y no es un plug aquí shameless, pero está muy bueno. Sí les recomiendo que se metan porque está muy completo y muy fácil de entender, porque a veces estas lagartijas mentales que te hace hacer la filosofía, que son muy ricas, pero si no tienes un buen coach, pues no haces el músculo correcto. Entonces, claro. Creo que eso es algo que yo les saco mucho al curso. Bueno, pues yo soy Billy Robsar, mi hermano Fernando está acá, ahorita les voy a platicar. De repente va a haber perros, de repente va a haber señores que compren colchones, refrigeradores, todo esto que aquí en el DF es muy, muy famoso, pero bueno, estamos en la pandemia. Salud. Normal. Nosotros somos 2 hermanos que empezaron con un sueño de contar historias desde chiquitos. Encontramos la cámara de video. Esto me voy a date así muy cañón, pero era una cámara que le metías un cassette grandote, una JVC que le picabas y salía la cosa y le metías como el videocassette y la metías, y era la cámara del esposo de mi mamá. Y entonces la agarramos mi hermano y yo y empezamos a hacer cortitos, telenovelas, radionovelas, magia, como Méliès. Hacíamos de repente que ponías la cámara y estaba yo con el coche y entonces le ponías stop y entonces yo quitaban el coche, entonces yo me quedaba así, entonces le quitabas el stop y el coche había desaparecido y trucos así. Típicas, sí. Ya sabes, ¿no? Y era una cuestión de contar historias y de hacerlo de verdad idéntico hoy que como lo hicimos hace 20 y tantos años. Entonces, empezamos con Matando Cabos, fue nuestra primera película en el 2004. La primera. Sí, wow. ¿Verdad? 2004. Y era una peli llena de puro novato. O sea,
el escritor nunca había escrito una peli, el director nunca había dirigido una peli, nosotros nunca habíamos producido una peli. Nadie sabía nada y luego podemos platicar también de un poquito de por qué esa inocencia es clave para de repente hacer ese tipo de cosas. Entonces, hicimos Matando Cabos y desde entonces no hemos parado y no hemos dejado de estar juntos, que también es importante, ustedes lo entenderán, de repente cuando haces cosas con tu familia, pues tiene sus ups and downs. Nosotros no hemos tenido downs en ese aspecto, afortunadamente. Y hoy estamos muy metidos en la televisión, hicimos una serie que se llama Monarca, hicimos una que se llama Control Z, que ahorita está en Netflix, que viene la segunda temporada próximamente. Y nos encanta contar historias y creemos que es importantísimo contar historias. A grandes rasgos eso es lo que hemos hecho, algo de teatro también, pero a grandes rasgos es un poco eso. No quiero comerme todas las papitas, quiero que Fer también diga un par de cosas de lo que hemos hecho, entonces cedo la palabra a Fernando, mi hermano. Órale. No, gracias. Igual, gracias por la invitación. Yo, la verdad, ya los escuchaba desde antes de que Billy. Fue una sorpresa grata. En mi casa, mi mujer y yo los citamos y los comentamos. Entonces es como de fan venir a este programa. Pero pues sí, digo, como dice Billy, empezamos de niños contando historias de todo tipo en una industria del cine mexicano que nos daba un poquito de vergüenza en esa época. Era justo después de los Almada, después de las ficheras, y antes, como de esta ola, apenas Iñárritu y Cuarón y de Toro estaban empezando, y había como un tiempo, una época muerta del cine mexicano donde se hicieron en su punto más bajo 7 películas en todo el año. Había 2 canales de televisión, Televisa y Azteca, y el canal de gobierno, el canal 11, pero había una escasez creativa que creo que nos ganamos a pulso. O sea, fue como después de la época de oro, se perdió todo eso y nos encargamos como industria en los 70s y 80s como que de ahuyentar al espectador del cine mexicano. Cuando empezamos nosotros a hacer cine mexicano con Matando Cabos, pues como que sentimos que estábamos luchando contra todo eso. No nada más desde el lugar de que queríamos hacer una película de acción con comedia porque es lo que nos gustaba y queríamos hacer un cine distinto, sino queríamos cambiar de opinión a toda esa gente que cuando dice o cuando decía esa película se ve mexicana, era sinónimo de se ve pinche, ¿no? O el chiste en DVD, ¿te acuerdas cuando decían, región 4, como en nuestra región de DVD, sí. Era como de, ese sí está guapo, es como Brad Pitt, región 4, ya sabes. Hay una parte ahí que era como muy autocrítica, pero muy honesta también. Entonces, después de, pues ya casi 18 años haciendo esto, nos vimos cómo muchas productoras se unieron a esta lucha y vimos también cómo la televisión creció, se volvió desde las plataformas que vienen de fuera, pero también en México se empezó a pedir otro tipo de contenido. No estamos todavía donde queremos estar, pero creo que el panorama es otro completamente. De 7 películas a 250 el año pasado, de ninguna serie de televisión que no fuera telenovela a más de 100 series al año filmadas en México, a partir del 2021. Entonces, creo que, yo estoy muy, muy feliz de lo que hemos hecho hasta ahora, pero creo que lo relevante y a mí lo que me gustaría mucho sacar de esta conversación es ya sabemos cómo hacer las películas, ya lo técnico ya lo tenemos, sabemos cómo iluminarlas, sabemos cómo hacer que suenen. Ahora, ¿de qué se trata? Como que la pregunta que nos estamos haciendo Billy y yo ahorita en esta etapa de nuestra vida es ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos contar? Tenemos el podio, tenemos las alianzas, los contactos. ¿Qué tipo de películas creemos y series? ¿Qué historias creemos que tendríamos que estar contando en este momento de nuestra vida, de la vida del país y etcétera? Entonces, pues eso es un poquito donde vamos hasta ahora. Oigan, pues la verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado de tenerlos acá también en este épico crossover entre bros. Temas que me gustaría poner sobre la mesa y lo planteo como menú y muy falsamente libertad en el sentido de no les voy a dejar poner items en el menú, los voy a dejar escoger lo que hay en el menú, ¿no? Y vamos a sentirnos todos libres por escoger lo que hay en el menú. Es lo que piensas, nunca se va a hacer el menú. Sí, güey. Se va a hacer una ramificación. Temas que me gustaría platicar. Primero, o sea, el entretenimiento como industria, o sea, la relación que existe entre la libertad creativa y la industria,
la maquinaria necesaria para hacer dinero con la creación de entretenimiento, que invariablemente juega un papel condicionante. El segundo tema que me gustaría platicar es cómo la industria del entretenimiento ha, vamos a suponer que pervertido nuestra percepción de la realidad, o cómo la industria del entretenimiento distorsiona la percepción de la realidad o constituye de manera secundaria la percepción de la realidad. Y un tercero que creo que es muy interesante, como lo comenta Fernando ahorita de cierre, que podría ser un poco más como optimista o más aplicable, sería justamente decir esto, o sea, ya entendiendo un poco del contexto, del panorama de la industria, cómo este ramo de nuestra vida, el entretenimiento, cambia nuestra percepción de realidad, pues entender un poco las responsabilidades y decir qué deberíamos de hacer con ello, ¿no? O sea, cuáles deberían de ser las intenciones, cómo deberíamos de llevar esto adelante. Y aquí, pues digo, hay una serie de factores muy interesantes, ¿no? O sea, obviamente por la parte de la industria está, y digo, y Mateus, tú leíste Surveillance Capitalism y hay mucha lectura e información referente al tema de, por ejemplo, la industria del entretenimiento, la industria de la cultura, cómo muchas veces los propios intereses del patrocinio son los que acaban guiando o limitando lo que se puede y no se puede decir. Está la frase esta súper famosa de George Lucas, cuando le preguntaron sobre qué opinaba de haber sido director en la Unión Soviética versus hacer películas en Estados Unidos, y cuando él decía que en la Unión Soviética había más libertad creativa que en Estados Unidos, y eso pues es una frase que siempre me ha resonado mucho. O sea, ahí hay un tema interesante. El segundo, el de la percepción de realidad, me gustaría llevarlo por Baudrillard, o sea, todo este tema de social espectáculo, de cómo de manera placebo parece que el entretenimiento nos presenta un vínculo con lo real, pero el real permanece como escondido, y a medida que nosotros hacemos un vínculo más íntimo con lo espectacular, lo real parece cada vez menos necesario, ¿no? Y ya, y al último, pues sí, platiquemos sobre pues, qué deberíamos de hacer, porque pues invariablemente sí se juega un papel. Hay una responsabilidad de nosotros como cabezas pensantes, como líderes de opinión o líderes de la industria, en el caso de ustedes, ¿qué deberíamos de hacer con esta paradoja, ¿no? O sea, con este conundrum, con esta complicación que tenemos. No sé qué les parezcan los tres temas de entrada. Si es buffet, va a quedarle un poquito a cada uno porque me interesó muchísimo todo. A ver qué podemos hacer. Un vasito de agua, tráigame un vasito de agua ahorita en lo que decidimos, ¿no? Va. Mateus, ¿quieres empezar con alguno o quieres que ponga el planteamiento del primero? Pues si quieres, dale, no hay problema. Digo, yo tengo varias preguntas para ir haciendo, pero las voy a ir tejiendo mientras vayamos viendo de paso en paso. ¿No? Justo, quiero platicar entonces primero de esta noción y obviamente escucharlo ustedes de primera mano. ¿Cómo se siente o sea, cómo hace un creativo, alguien que trabaja en la industria del entretenimiento, para mantener cierto nivel de libertad y autonomía, pero respondiendo a la lógica de que los proyectos tienen que ser éxitos financieros, ¿no? Y que esta como condicionante financiera, que pudiera ser sutil, pudiera ser callada en otros proyectos, a lo mejor seguramente es muy urgente, ¿cómo refleja esto en la intención creativa del productor, del escritor, del actor y demás? O sea, ¿cómo se vive con este fantasma de que las cosas tienen que ser rentables, de que los proyectos tienen que ser redituables, de que las cosas tienen que ganar dinero? A ver, cuéntenos, Billy. A ver, primero estamos partiendo, creo que estamos partiendo de una idea de que sabemos que va a ser algo rentable. Eso creo que es lo primero, que es peligrosísimo, es un slippery slope durísimo ese, porque al final del día no se sabe, el éxito es tan accidental como el fracaso. Entonces yo creo fielmente, y lo hemos hablado mucho esto internamente, que tienes que darles lo tuyo hasta que lo tuyo es lo que quieran. Y hablo de la audiencia. O sea, darles tu voz, darles lo que quieres decir, y eventualmente encontrarás un grupo de gente que diga, estoy de acuerdo con eso que están diciendo, estoy de acuerdo con que estoy de acuerdo con que voy a pagar mi boleto a Lemon y no a los Avengers, ¿no? Porque al final del día es la gran pregunta que no podemos ignorar, que no tenemos la misma vara que Estados Unidos, cuando el salario mínimo es otro, cuando el costo versus lo que tiene es otro, y entonces al final del día la persona que está en México sale por eso la piratería es tanto pedo, porque, o sea, tienes un tema donde cuesta tanto llevar a tu familia al cine que el respeto que creo que le tenemos que dar a la audiencia es que vean una historia que entretenga, que tenga transformación y que tenga ciertas reglas, porque sí creo yo en las reglas. A veces me meto en problemas con esto cuando hablo de esto, pero hay ciertas reglas de cómo contar una historia, de cuál es el fin de una historia,
Y si no las cumples, si te quieres muy artsy, ahí es donde puedes entrar en, no sé cómo hacer éxito, pero sí te digo que esa, no. Es fracaso. Sí, ¿Te refieres a la estructura de Hero Journey? De Hero's Journey o de la poética o de todas las diferentes estructuras narrativas, tesis, antítesis, síntesis, la que me digas, al final del día, si no le das una gran diferencia entre una anécdota y una historia, es que una historia es de un personaje que va a vivir un camino de transformación. Si esa persona no vive una transformación, está padrísimo, pero no es una historia. Que eso es importante. A veces la gente cree, no, pues te voy a contar a day in the life de esta persona y fíjate que se despierta en la mañana y fíjate que hace esto y aquí pasa por sus hijos. Si al final esa persona se despierta y dice, ahora otra vez voy a pasar por mis hijos, no hay una transformación, no hay una historia. Entonces creo que hay ciertas cosas que sí hay que cuidar y repito y regreso un poquito con lo que abrí, que el éxito es accidental. Entonces hay que serle fiel a tu voz interna que te dice, claro, sé libre y di lo que quieres decir. Además, claro, pero, si puedo, yo creo que también depende, es un poquito como know your audience. O sea, creo que muchas veces entre mayor es tu audiencia potencial, mayor la posibilidad de que ofendas, de que transgredas, de que, etcétera. Entonces, normalmente la gente que protege los gatekeepers de estas grandes audiencias, normalmente restringen más tu libertad creativa. Mientras que encuentras canales o encuentras plataformas que quizás son más de nicho, y en el nicho encuentras tu audiencia, pero de todas maneras tampoco es nada más de cuantificarlo, porque hay nichos pequeños que no quieren cosas del nicho de al lado. Entonces, creo que es un juego, por lo menos la parte de guionismo, a veces es como esconder la medicina en el dulce, ¿sabes? Como que tratas tú de tener la libertad creativa siguiendo las ciertas batallas claves que sabes que no vas a ganar con el canal o con la plataforma. Sí, me identifico en eso. Digo, nada que ver, son diferentes cosas por completo, ¿no? Pero cuando, yo he tocado tipo música electrónica y cuando vas a tocar a un lugar nuevo, es una presentación, es arte, ¿no? A fin de cuentas, es una presentación de música a una audiencia, ¿verdad? Y tienes tus favoritas, pero tienes el contexto en el que estás. Entonces, no puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, unas para ti, unas para los otros. Pero tengo una pregunta para ustedes precisamente sobre Matando Cabos. Se me hizo muy interesante lo que comentó Billy, que todos eran principiantes, ¿no? Y dijiste que se necesita una cierta inocencia para eso. Como que, ¿cuál fue esa fórmula? Porque también mencionaste que el éxito es un tipo de accidente. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo se encajaron las piezas ahí para eso? Pues mira, yo creo que el no saber el peor escenario, el no saber que puede salir tan mal algo, el no saber en lo que te estás metiendo, es muy rico. Las consecuencias. Sí, y sabes que creo que hay que encontrar un poquito de eso todo el tiempo. La misma salirte de tu zona de confort, tiene que estar como que mezclada con estoy haciendo algo tan nuevo que sí es fuera de mi zona de confort, pero al mismo tiempo hay una inocencia que me va a permitir no echarme para atrás y seguir intentándolo. Y ojo, fracasos, todos. O sea, hay muchísimos fracasos. Esto es lo que es muy importante. Mucha gente de repente puede decirnos, oye, Lemon, no, hombre, les va muy bien y hacen todo y hacen grandes proyectos. Yo siempre digo que lo bueno de los malos proyectos que les va mal es que nadie los vio. Entonces nadie se entera que existieron. Entonces hay un tema también ahí de protección, pero pues hay que seguir tratando. Lo que nos pasó con Lemon al principio es que Matando Cabos es una comedia oscura y luego pudimos habernos ido con el rollo de vámonos a las comedias oscuras y hacer puras de estas porque ya jaló. Y la decisión no fue accidental, fue muy consciente y fue vernos a los ojos y decir, ¿qué más no se ha hecho en México? No, pues claro, sí. Y venga, o sea, más bien como el común denominador justo era eso, ¿no? O sea, romper ese estigma, ese paradigma de la región 4 y este malinchismo del contenido local. Está muy interesante. Tiene una cosa muy chistosa, perdón, que dice que es como cuando llegabas tú al Blockbuster en ese entonces y veías las de acción, las de drama, las de aventura, y luego decía las mexicanas. Y entonces la nacionalidad era un género. Claro.
no era de las mexicanas de acción, las de terror mexicanas. Entonces eso es lo que también tratamos de decir, pues dónde están, hay que hacer esas subcategorías mientras hacemos la categoría. Esa fue un poquito la meta. No, hombre. Claro. Oye, y una pregunta, y algo así, porque digo, a fin de cuentas también creo que muchos de estos géneros que se han consolidado en la industria de entretenimiento son géneros o muy europeos o muy americanos, que son las industrias de entretenimiento más consolidadas, ¿no? Yo tal vez hay algo en Asia, también el cine japonés también tiene algunos estilos, inclusive narrativos, que reflejan mucho la propia cultura, su manera distinta de contar historias y demás. ¿Y ustedes creen realmente que, o sea, porque justo, ¿no? O sea, hablar de estas estructuras narrativas como las que hablabas, de la jornada del héroe, la superación de desafíos, la transformación del personaje y demás. Mi pregunta aquí es, y siempre se me ha hecho un tema muy interesante, porque claro que estas historias comparten puntos claves, milestones, y se pueden percibir en casi todas las culturas del mundo, ¿no? De hecho, de eso trata el libro del héroe de mil caras. Pero mi pregunta es, ¿no existirá tal cosa como una identidad narrativa mexicana? O sea, en el sentido de, o sea, y a ver, entiendo que nosotros también nos podemos subir a esas estructuras narrativas que existen, que son internacionales, pudiera suponerse que son humanas, que trascienden inclusive la cultura y las barreras soberanas, pero la pregunta también es, o sea, y no lo digo como crítica, ¿eh? ¿No será que el género mexicano tiene algo que defender? O sea, en el sentido de, no hay algo intrínsecamente mexicano, reflejo de nuestra cultura autóctona, nuestra historia, nuestra manera de ser. Me estoy poniendo nuestra, ¿no? Yo siendo brasileño. Pero ¿no habrá algo de esta mexicanidad que sea rescatable e inclusive represenciable de una manera contemporánea? Yo creo que, y sabes que creo que lo hemos buscado en la comedia, porque la comedia mexicana, o sea, quizás Sí. el arte de hacerse burla a uno mismo como mexicano Sí. es una cosa, sí es una cosa que portamos con orgullo. Y creo que, por ejemplo, el Chavo del Ocho, además, lo hicieron con tal elegancia, el tema de retratar la vecindad, el niño que nunca sabíamos si tenía papás o el huérfano, que vivía en un barril. O sea, tú le cuentas a un europeo la historia del Chavo del Ocho sin sonreír y se pone a llorar y te dice, ¿dónde dono? Ya sabes. Claro, güey. ¿Cómo ayudo? No, paréntesis, Vagabundo, ¿no? paréntesis, en Brasil aman el Chavo del Ocho en un nivel es un o sea, fenómeno. es una religión el Chavo del Ocho Sí, en Brasil, es algo impresionante. Chávez. Es que Chávez, el Chávez. Y además, y el Chapulín Colorado, ¿no? Nuestro superhéroe que resuelve cosas a través de su inocencia y de su ingenuidad. O sea, ese tipo de cosas creo que todavía no hemos logrado en México recuperar ese sentido del humor. Y creo que si hay algo muy, muy mexicano que podría ser el sello del mexicano, creo que tendría que ir en la comedia ante la desgracia. Ya. Y mira, y justo, creo que ahí podemos hilar un segundo tema importante, que es esta idea de, digo, pues la propia, a ver, o sea, ¿qué función juega la industria del entretenimiento, no? Porque quieras o no, la gente le va a dar un significado al contenido que nosotros generemos. Y creo que hay un cierto nivel de conciencia y otro nivel que realmente escapa a nuestro control sobre lo que se hace con lo que nosotros creamos, ¿no? Pues a fin de cuentas, el que crea, pues es parte de la propiedad de la obra. La otra parte de la propiedad de la obra es el espectador, ¿no? El espectador que significa la obra que percibe. Y aquí es interesante, ¿no? Porque justo esto que decías, y digo, yo también, o sea, me gusta mucho la historia del Chavo, que concuerdo contigo, de hecho, a mí los humoristas mexicanos los aprecio bastante, o sea, no es mentira. Grabé con Richo Farrell, hoy voy a grabar con Mau Nieto, mañana voy con Alex Fernández, es gente que neta, o sea, son muy buenos, o sea, qué manera de hacer las cosas, su manera, la verdad es que es gente que admiro bastante. Y concuerdo contigo en este sentido de habría algo de esta mexicanidad que rescatar, pero ve lo que comentabas, ¿no? O sea, esta de hacer gracia de la miseria, hacer gracia de la desgracia, ¿no? O sea, casi como un antagonismo de yo transformo la desgracia en gracia. Y digo, y aquí corrígeme si estoy equivocado, Mateus, pero ¿no hay algo ahí de la perpetuación de la moral del esclavo? O sea, casi en un sentido nietzscheano de decir, pues es que hacer gracia a la desgracia y poner a este superhéroe que resuelve con la inocencia y sin armas y al otro que es como el abandonado que queda como reivindicado a través de la risa
O sea, no sé si estoy leyendo de más a profundidad. Pues es que en realidad sí puede ser, pero es que no es nuevo. En realidad o sea, el catarsis que ofrece el arte es algo que viene de los griegos, ¿no? La poética de Aristóteles, ahí estudiando la tragedia griega, de eso servía. La función del teatro en esa época era que las personas vayan a pues, curarse las heridas, ¿no? A sanarse las heridas. Porque yo creo que invariablemente en cualquier época del mundo que estudies, pues las estructuras gubernamentales y religiosas no tienen en sí un néctar que va a curar todos los males, ¿no? La vida Claro. humana hay sufrimiento en la vida humana. El tema es qué hacemos con ese sufrimiento. Y en eso, pues Nietzsche, la propuesta de Nietzsche fue que no nos vayamos con la respuesta religiosa, que sería agarrar el sufrimiento y hacerlo culpa, sino que la respuesta de Nietzsche fue agarrar el sufrimiento y transformémoslo en excelencia, transformémoslo en avanzar, ¿no? En transformarnos en algo más grande que eso mismo. Entonces, claro. en eso hay un juego muy interesante ahí. De hecho, es un campo nuevo. Ustedes saben que en la filosofía algo nuevo es 100 años, ¿verdad? O sea, 150 años. Pero Nuevecito. Ajá, nuevecito. Es el estudio del humor, el entendimiento del humor. ¿Qué es la risa? Y fíjense que curiosamente, sin saber del campo, de este campo nuevo, porque de veras, parece una tontería, pero lleva 100 años, pero no te enteras, no hay marketing de ese nuevo. Están departamentos de filosofía aislados por todo el mundo, pero la pregunta es, ¿qué es la comedia? Y de hecho hay un curso nuevo que me voy a aventar de la Universidad de Cambridge, que es un curso de una semana nada más, introductorio, pero están estudiando qué nos hace la risa, qué es la risa. Y hay una película interesante, que seguro ya vieron los tres, de Sean Connery, que es El nombre de la rosa, la novela de Humberto Eco de Aristóteles. Y hay un libro perdido de la risa. Se supone que, claro que del trabajo de Aristóteles tenemos un tercio de todo lo que hizo. Perdón, entre un tercio y un cuarto, algo así. Es una gran tristeza o sea, de Platón tenemos la mayoría, de la mayoría, de Aristóteles tenemos muy poco. Y la idea es que había un libro perdido de Aristóteles que se trataba de la risa, en donde él utilizaba la risa para hacer filosofía. Y la otra vez estaba con mi esposa, con Patty, y le dije, oye, nos empezamos a reír y dije, ¿qué es la risa? ¿Qué es esta cosa humana que de repente nos reímos? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Y claro, diferentes cosas ocasionan risa en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que ocasiona risa en México, pues definitivamente tiene que ver con la realidad mexicana, pero... Claro, que de hecho Schopenhauer es el que decía. Hay mucho, sí. Schopenhauer es el que decía, y lo estuve leyendo un rato cuando estaba investigando sobre la película del Guasón, la última, que Schopenhauer decía que la risa muchas veces es como una respuesta natural a cuando el concepto de la cosa choca con lo absurdo de la cosa. Sí, entonces, como o sea, no es como si fuera o sea, pegan y es tan incompatible el concepto de la cosa con lo absurdo de la cosa, que eso nos provoca una reacción pues, que viene de adentro, ¿no? Es algo casi incontrolable, ¿no? Y pues obviamente también la risa siempre ha tenido, como comentabas, pues un papel muy catártico, pues, tipo, cuando te puedes reír de tus tragedias, pues las has significado de una manera diferente. Pero pues obviamente a mí lo que siempre me preocupa de la catarsis que se hace a través del espectáculo es que tiende a ser un placebo, no es una catarsis real, ¿sabes? O sea, por más que tú... y eso para mí es... Eso exactamente, ¿no? O sea, me preocupa que el cine y el arte en general, pero específicamente el cine y la tele, porque somos una generación atrapada en pantallas, me preocupa que se actúe la catarsis, pero la catarsis no se da y quedamos como estos pacientes en suspensión de espera de catarsis, viendo la catarsis constantemente y no la hacemos nosotros, ¿no? Que es una crítica bien interesante que hacían a las risas enlatadas, ¿no? De que tú llegas a tu casa cansado, exhausto, o sea, trabajaste todo el día, te tratan de la chingada en tu jale, ganas mal, llegas y pones el sitcom y la tele se ríe por ti. O sea, tú no te ríes. O sea, la tele hace la risa, hace el chiste, inclusive la tele se ríe por ti. Entonces, hay algo bien preocupante para mí y de hecho creo que ahí podemos hacer el segue en el siguiente punto de lo que se actúa en el mundo del espectáculo no necesariamente corresponde con la realidad y peor todavía, ahora, como que permite la pasividad en la realidad. Sí, ahí siendo justo, ahí creo que generalizaste un poco las formas de arte, ¿no? Sí, porque claro, totalmente. Depende qué veas,
va a pasar alguna cosa, ¿no? Yo creo que las personas son responsables de alguna manera, aunque los algoritmos están quitándonos esa responsabilidad, pero cada quien es responsable de lo que ve, ¿no? O sea, oye, tú decides picarle play a una cosa, aunque Netflix haga un esfuerzo, aunque Instagram te haga un esfuerzo, hay que hacer una pequeña curaduría personal, ¿no? Digo, no sé qué opinan ustedes, pero yo pienso que todavía hay algo un poco ahí. Pero si hay obras tan profundas que pues nos hacen llorar o nos hacen reírnos de una manera inteligente, no son tipo risas así baratas. Son vacías, sí, claro. Hay un video en YouTube que pones que es una escena de Friends sin el laugh track y es tristísimo. O sea, porque esa pausa que antes que estaba llena de risa, ahora es un silencio incómodo después de cada parlamento y sí se vuelve muy triste. Mira, yo digo nada más un breve cosito de lo anterior, es que sí creo que tiene que ver con perpetuar la esclavitud. Y sí creo que no estás reading too much into it. O sea, creo que sí es eso, con la diferencia de que no fue, digamos, Televisa quien escribió el Chavo, sino fue Roberto Gómez Bolaños haciendo algo brillante, que logró algo perfecto, pero funcionó dentro de lo que necesitaban Televisa en cuanto a qué tipo de comedia querían hacer, ¿no? Como qué tipo de telenovela y cuál es la temática de las telenovelas que también para ellos funcionaban. Entonces, sí creo que hay una parte que me recuerda también a juntas que hemos tenido. Bill y yo nos gusta mucho el sci-fi, nos gusta mucho time travel. Hacer un time travel movie es nuestro sueño. ¡Qué bueno! Pero no sabes cuánta puerta... Pues como los hermanos Nolan, Pero no sabes cuánta puerta cerrada bajo la idea de que en México no funciona el sci-fi mexicano, porque si lo piensas, todo lo que hoy, o sea, visualmente consideramos el futuro, coche volador, el interstellar travel, todo viene de la imaginación de otro país, de otra cultura acerca de ese futuro, ya sea Japón, Estados Unidos, lo que quieras. Nosotros no tenemos un futuro, nunca hemos visualizado el futuro según México. Claro. ¿Sabes? Pero yo te diría, Fernando, y la neta, me encanta el tema, güey. Si quieren desviar ese tema, encantado la vida, porque es de mis temas favoritos. Yo tengo rato haciendo esta crítica de que, o sea, obviamente, ¿no? Hay muchos pensadores que han hecho la lectura de que realmente la interpretación de los sueños que se hace de manera freudiana se puede hacer al cine de manera colectiva. Y obviamente es un stretch, es un ejercicio, es una puñeta mental, la neta. O sea, no creo que tenga mucho mérito académico. O sea, es algo que se hace más for the sake of it, como por el gusto de ello. Sí. Pero es como si la película fueran nuestros sueños compartidos, ¿sabes? Y me parece que los buenos directores y los buenos productores son aquellos que son capaces de percibir estos dolores sociales que no podemos articular fácilmente en palabras y los plasman en una obra de contenido. ¿Okay? Y es un sueño colectivo. O sea, puede ser un sueño, puede ser una pesadilla, puedes soñar con tus papás, con tus abuelos, con una revolución, con lo que tú quieras, pero es un sueño. Y de la misma manera que los sueños de alguna manera actúan nuestros deseos más inconscientes, con un poco del tejido del día a día y como lo explicaba Freud y demás, pero mi crítica es que ahorita el cine está pasando por una etapa de esterilidad, o sea, por una etapa infértil, donde no hay futuros. O sea, no hay una alternativa de futuro. Y esto es algo que lo he comentado más de un par de veces. O sea, tuvimos los Jetsons en los 70s, que era una muy buena alternativa. Tuvimos Star Trek en su momento, que era una idea anarcosindicalista muy interesante. Hoy en día se habla del futuro y es puro desastre. Pues es Dark, es la serie de Dark, la alemana. Es como si supiéramos, y aparte, y aparte, ¿qué pedo con este tema? O sea, ve, hay 3 películas que están anunciadas ahorita para Netflix y Amazon Prime, que las 3 hablan de un futuro apocalíptico inminente sobre el cual no podemos hacer nada. O sea, uno se llama La Guerra del Mañana, la otra es una serie anime de Godzilla, donde prácticamente Godzilla va a destruir el mundo y nosotros sabemos que lo va a destruir y no podemos hacer nada al respecto. Y la otra son nosotros que estamos viajando hacia el pasado 30 años para reclutar soldados para una guerra que estamos perdiendo 30 años en el futuro. Okay. O sea, y esto es como ya pasamos por el cine de la época de todos los 2000, 90s y 2000, que es nos va a llevar la chingada por la automatización, por la guerra, por la desigualdad, por la escasez de recursos, por el fin del mundo, Y2K, holocausto, lo que tú quieras, nos lleva la chingada de todas maneras. Y luego ahorita estamos en una época donde sabemos que nos lleva la chingada y no podemos hacer nada al respecto, ¿sabes? O sea, es como que no hay alternativas, o sea, no tenemos ni siquiera la capacidad de soñar
en una alternativa viable. Es como si supiéramos que todo lo que estamos haciendo nos va a llevar a una catástrofe y no, haz de cuenta que estamos parados en los rieles del tren viendo la luz, güey, y no podemos hacer nada. Entonces, ahí es... Dale, perdóname. No. Para hacer eco lo que estás diciendo, Diego, es que aquí el tema es que, ahora sí que como si tuviéramos tenido esta junta en Televisa Noticias, diciendo, oye, ¿qué vamos a decir hoy en la noche? No, pues mira este perrito que lo salvaron y mira esta poca madre. Esto. Ay, te corren, cabrón. O sea, sí, necesitas meterle ese pedo, necesitas... hay una cosa que es, bueno, esta cosa del concepto del tiempo, del limited time concept, ¿no? O sea, de que tenemos un tiempo limitado en este mundo y nos vamos a morir. Entonces, hubo un estudio hubo un estudio que leí el otro día que dice que el número uno regret que hay en la humanidad, arrepentimiento, es no haber vivido una vida como yo la hubiera querido vivir y haberle escuchado a otros en lugar. Entonces, puta, todo el tiempo nos están preguntando qué vas a hacer diferente, qué vas a hacer diferente. Y si no es distópico el futuro, es utópico, pero aguántame tantito que en 15 minutos se pone distópico. O sea, porque queremos espantar y crear esa catarsis en la gente de decir, o me pongo las pilas, o de neta, este tren en el que estoy, que dices, va a chocar. Sí. Ahora, también, digo, pero tendría que ver el final de esas películas, ¿no, Diego? Porque, pues, en los principios de los 2000, pues, también estaba, pues, todas las de Armageddon y todas esas, ¿no? De que se iba a acabar el mundo y todo, y la de Elysium y todo. Armageddon es 90s. Sí, 90, bueno, sí. 90s. Pues, Armageddon es 90, y pero, son etapas diferentes. Y Elysium, Mateos, Elysium acaba terrible, güey. Pues sí, la verdad, sí. Eso fue y le fue súper bien. Igual y por eso también están subiéndose a ese barco. Es que el tema, no sé. Ya el internet ha hecho algunas cosas bien, pero la mayoría lo ha hecho mal, me arriesgo a decirlo. Hay un video que mandó Andrés, de hecho, Andrés Piu, saludos a Andrés, a ver cuándo le cae otra vez a platicar con nosotros, sobre el video de YouTube, se llama el momento más profundo en la historia de la industria de los videojuegos, ¿no? The most profound in the gaming history. Y es de un juego japonés de un director que se llama Hideo Kojima, de un juego que se llama Metal Gear Solid, ¿no? Metal Gear Solid 2, en donde esa es una gran obra de arte, esa es otra plática que podemos tener, pero ese juego, hay algunos juegos que pienso que sí califican como obras de arte. Al final de ese juego, y se me pone la piel china, porque cuando tú lo juegas de chiquito, no lo entiendes al final. O sea, te hablamos entre amigos y nadie lo entendió. Pero al final del juego, esto fue en el 2001, para ser preciso, lo que sucede es que tú eres como un ninja, eres Raiden, ¿no? El colega de Solid Snake. Y Raiden acaba hablando por comunicación con un coronel, que él piensa que es un humano. Y de repente el coronel revela que es una inteligencia artificial, que no es verdadero. O sea, y lo estuvo manipulando todo el tiempo para hacerle sentir a Raiden que él era el héroe, de que le decían de que échale ganas, tú puedes, lo que sea que es verdad. Pero él era un vehículo de una ideología americana descentralizada del humano y centralizada en los robots, en la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial quería salvar la humanidad, quería salvarnos de que estábamos autodestruyéndonos. Entonces, lo que él estaba haciendo era la voluntad de un AI. Y el problema que estaban abarcando, claro que está un poco más complejo de lo que les platico, pero el problema que levantó Hideo Kojima en el 2001 fue lo que estamos viviendo hoy. Es el tema de la posverdad, de que estamos fabricando un exceso de información que nadie sabe que es real, y cualquier tipo de esperanza de hacer las cosas bien, de abajo para arriba, se acaba destruyendo. Y no tenemos solución para ese problema. Eso es una cosa sumamente preocupante, pero el nivel de información que se está generando en el mundo por minuto, por segundo, si lo quieren ver, es imposible de curar. No existe curaduría. Entonces, lo que le toca a cada persona por sus aparatos están completamente bajo la merced de los que manejan esos algoritmos, ¿no? Y él levantó el problema y dijo que se iba a perder la individualización, o sea, la individualización, se iba a perder la identidad de las personas y que los humanos nunca iban a lograr resolver ese problema. Y lo plantó en el 2001, se me hizo impresionantemente visionario. Pero, los japoneses, nada más para cerrar, los japoneses ya tienen esa visión desde hace mucho porque su tecnología está más avanzada y tienen una vida un poco más
más seca, más gris, ¿no? Como que más stark. Sí, sí. No, y cuánto hace rato, no me acuerdo si fuiste tú, Diego Mateos, que dijo pues, que más o menos que decidimos qué vamos a ver y que hay esa decisión, esa curaduría, fuiste tú, Mateos, que dijo esa curaduría final, que pues es el AI diciéndote, échale ganas y ahora ve esto y ahora ve el otro. Y a mí de repente hubo un tiempo que se me llenó mi timeline de YouTube con puro video de Diego, cabrón. O sea, porque ya sabes, de repente ¿Spamea? Sí, no, y están chidos, pero realmente llegas, mira, mi hijo, por ejemplo, mi hijo tiene 20 años Sí. y de repente él empezaba a tener debates conmigo muy interesantes, que me empezaba a decir ciertas cosas y de repente un día me metí a ver su timeline y me di cuenta que estaba Jordan Peterson, que estaba ¿cómo se llama ¿Cómo se llama? Ben Shapiro. Ben Shapiro y todo su trip era eso, güey. Y de repente llegué con él y dije, oye, güey, ¿qué pedo? Le dije, me estás regurgitating todo lo que dicen estos güeyes. Sí. Ahora sí que, por citarte mucho de lo que dices, Diego, es esta cosa de pues, ¿por qué piensas lo que piensas, cabrón? O sea, y mi hijo de verdad estaba en un track en donde traía la cosa clavada aquí en la nuca, The Matrix. Sí. hablando con Ben Shapiro y Jordan Peterson, que yo dije, híjoles, qué miedo, cabrón. Y ese es otro tema. No tenemos una buena solución para eso. Y ahora, podemos hablar así de otras personas, ¿no? Pero todos nosotros estamos igual. Nosotros 4 también estamos en eso, aunque no nos demos cuenta. Y eso es lo más difícil, porque ahí no hay forma de salirse. Simplemente lo que se puede hacer es hacer cosas porque miren, en el libro que estoy leyendo, no lo he terminado, es un libro, seguro ubican el de Sapiens, ¿no? De Yuval Harari. Fue un libro del 2015 que habló de Big History y cambió mucho las concepciones de lo que los humanos entendían como historia y se fueron más atrás. Muy interesante. Yo pienso que este libro que estoy leyendo, se llama Shoshana Zuboff, ella es una socióloga de Harvard, que el libro se llama el capitalismo de vigilancia. Creo que se va a transformar en uno de estos grandes, pues no clásico académico, sino que un clásico para el público general, ¿no? Pero está difícil de leer, está difícil de leer. Y ella habla de que a fin de cuentas el sesgo que traemos en sí es algo ya intrínseco de hace mucho tiempo. Y como como no entendemos qué están haciendo los algoritmos, estamos básicamente, como es algo que nunca hemos visto en la vida, no podemos identificarlo, ¿no? Pero bueno, creo que nos desviamos un poco. A lo que iba con todo esto, volviendo a atar el tema, es el tema de la distracción. Entonces, ¿qué pasa? No tanto por la distracción, Machi. O sea, yo quiero regresar a este tema de la relación entre lo virtual y lo real. O sea, quiero volver a conectar este tema de lo real y lo virtual. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro de Jean Baudrillard que se llama ¿Realmente sucedió la guerra del Golfo? Y es un análisis bien interesante desde la sociedad del espectáculo, que haz de cuenta, él hace un análisis sobre la guerra del Golfo desde CNN, tratando de entender realmente si sucedió la guerra o no, ¿no? Y la verdad es que sí te hace dudar, o sea, te hace dudar en el sentido de, y ahorita les voy a dar ejemplos específicos, pero les quiero leer este extracto del libro, vean esto. La convicción más extendida es la de una correlación lógica entre lo virtual y lo actual, según la cual toda arma disponible no puede ser utilizada algún día, ni una concentración de fuerzas semejantes no abocará el conflicto. Ahora bien, tal cosa responde a una lógica aristotélica, que ya no tiene nada que ver con la nuestra. Nuestro virtual supera definitivamente lo actual y atendemos que concentramos en la virtualidad externa a diferencia de lo que sucedía con Aristóteles. Esto nos disuade a pasar a la acción. Ya no estamos en una lógica de pasar de lo virtual a lo actual, sino que estamos en una lógica hiperreal de disuasión de lo real mediante lo virtual. ¿Okay? Digo, sé que suena un poquito redundante, pero como rebuscado, pero lo que dice este autor es que la guerra se actúa para que no tenga que pasar. ¿Sabes? Es como que, o sea, él hablaba mucho de este análisis de la Guerra Fría, ¿no? O sea, la Guerra Fría era esta tensión entre Estados Unidos y Rusia y fue una guerra mediática fría porque nunca tuvo grandes efectos físicos en el mundo, ¿ok? Se dieron cuenta, quien sea, o sea, no estoy diciendo alguien de manera maquiavélica, pero nos dimos cuenta que actuar las cosas de manera virtual tenía el mismo efecto placebo catártico
que hacer las cosas en realidad. O sea, es que tú no tienes que bombardear Irak. Tú tienes que mostrar que bombardeaste Irak. Entonces, o que puede. No, pero inclusive, por ejemplo, cuando toman las fotos de un lugar destruido con unos niños así medio mandados a la chingada, embarrados y lo que tú quieras, y no tiene que haber pasado nada. O sea, ¿sabes? Con que actúes y construyas esa virtualidad de una manera suficientemente convincente, no hay necesidad de que exista nada por detrás. El pánico que genera es tanto que la gente dice, cabrón, es que, güey, ¿cómo evitamos eso? ¿Sabes? Es de que, y se mete la ONU, y se mete NATO, y se mete lo que tú quieras, y es que, güey, pues lo que sea para no hacer esa guerra que tanto se ve que todo el mundo conoce. Pero te vas a los hechos históricos y realmente, o sea, si te fijas, es bien interesante. Él decía, 99% de las tomas de misiles son de lanzamientos, no de golpes. O sea, no importa dónde cayó, lo importante es que se lanzaron, ¿sabes? Entonces, él hablaba mucho como de, o sea, esto, y lo interesante, y fíjate, o sea, trata de pensar un reportero que va a poner una noticia sobre algo bélico. Cuando tenga que escoger la foto, pues va a pensar, güey, ¿cuál es la foto que puedo usar yo para construir la mejor imagen de referencia para que el lector se conecte con lo que yo quiero que él sienta cuando lea esta noticia, ¿no? Entonces, inclusive pasa mucho que agarran escenas de películas, agarran fotos recicladas, fotos que no tienen nada que ver con el conflicto. ¿Por qué? Porque lo virtual, lo hiperreal, ha superado por mucho el efecto de nuestra intención y nuestra relación con la realidad. O sea, por esto se dice que hoy realmente las guerras, los eventos, las revoluciones, o sea, son digitales, o sea, son virtuales, ¿no? O sea, son simuladas inclusive. Hay una película increíble que se llama Wag the Dog, que escribe David Mamet, que se trata de una guerra falsa, es una guerra que actúan porque el presidente tiene una infidelidad y vienen reelecciones, vienen reelecciones, entonces hacen una guerra para distraer a Estados Unidos de esto, ¿no? Y hay una línea que me recordó mucho lo que dice ahorita, que le dice, ¿qué onda con la guerra en Albania? Y le contesta, le dice, no hay ninguna guerra en Albania. Le dice, claro que sí, la vi en la tele. Y ya, eso es. Con eso, I saw it on TV. Sí, claro. Lo que dices de la catarsis es muy cierto. Cuando nuestra segunda película, que fue Kilómetro 31, nos puso a pensar mucho en el terror. Y si lo piensas es, si tú quieres reírte, vas a ver una comedia. Si quieres llorar, vas a ver un love story. Drama. Pero la gente que va a una peli de terror no quiere terror. Es una especie de sentimiento donde entras a la película y dices, ojalá no me dé miedo, pero a eso fuiste. Compraste el boleto, te sientas, empieza la película, empieza la escena, gente se tapa los ojos, se voltea, no quieren saber. Dices, pero sí, bueno, Mateos es muy raro. Mateos sí ama el terror desde Yo sí amo el terror y las dos solo. Este güey, desde que estábamos niños menores de 10 años, me ponía El Exorcista y la madre. Sí. Pero tiene esa parte donde yo le preguntaba al director de esa película, Rigoberto Castañeda, le decía a Rigo, ¿por qué crees que tenemos esta fascinación por el terror a pesar de que la gente como que no quiere ver, pareciera que compra el boleto pero no quiere? Y me dijo, porque existe un sentimiento de catarsis, de sentir el peligro que está sintiendo el personaje, pero en la ficción, no en la realidad. Entonces, vives en un país como México y ya sentiste cómo se siente que te persiga un asesino y casi te mate, y te vas a tu casa y no pasó nada. ¿Sabes? Pero lo sentiste. Viviste en el otro, viviste a través del otro, un sentimiento que en ti te causaba un cierto disconfort, pero en el otro se vuelve más tolerable. Fíjate que eso que dices del placebo, que no sé si aquí, Matos, nos puedes ayudar a unir el placebo con la purga de la que hablaba Aristóteles, un poco de decir que vas a purgar tus emociones, a purgar tus sentimientos, a esas experiencias. No sé si eso tiene un poco que ver con que, si bien sí es un placebo que no va a generar una catarsis propia, como que muy poca gente va y ve When a Man Loves a Woman y sale y deja de tomar, o sea, creo que toma más, pero sí hay un tema en donde dices, ay, ya sentí un poquito de eso, ya purgué esa necesidad, esa necesidad que tengo de sentir, ¿no? Creo que eso también es... Hay un tema que hemos tocado una y otra vez en este podcast, que igual y desde la primera temporada lo hemos hablado, que es la dicotomía de ponerle una curita o curar la herida de raíz, ¿no? Entonces, pienso que
si es una gran pieza de arte, y aquí hablo de arte en el sentido general, ¿no? Sea un videojuego, sea una película, sea una serie, sea no sé, otras formas de música, etcétera, ¿no? Si es una pieza suficientemente profunda que toca fibras antiguas Sensibles. de cada humano sensibles, creo que tiene un poder muy interesante. El arte tiene algo curativo ahí, muy poderoso, que puede ajustar ciertas cosas en los humanos y les puede llevar a cosas mejores. Ahí sí lo veo como un tema pragmático. Pero yo creo que hay otros tipos de arte de un nivel mucho más superficial que hasta podría decirse que no son consideradas artes, que sí son como placebos, que solo perpetúan y son como que falsas simulaciones de lo que sería una persecución, ¿verdad? Sí. Como el ejemplo que comentaste, ¿no? Y en ese caso sí se me hace que como son malas simulaciones, son distracciones. Entonces, ahí yo creo, y ahora la pregunta permanece, ¿cómo sabemos que sí, que Claro, no? Ahí esa es la pregunta exacto. estética, ¿qué es ¿Cuál, arte? qué es sí, qué es lo real que representa, ¿no? O sea, es como que, Sí. ¿qué acceso tenemos ¿Tienes una buena nosotros representación visual? Una si, no representación. si tampoco tienes acceso al objeto de referencia? O sea, si inclusive nuestra percepción del objeto de referencia es subjetiva. Entonces, o sea, también está esta dificultad de Claro, juzgar pero sí, qué tan fidedigna es la pero sí, representación. pero si entiendes la idea, la visión del artista se comunica, ¿no? En el caso que presenté de Kojima, o sea, no importa verdaderamente, todo es ficción, es completamente ficción, pero si entendiste la idea que transmitió el autor, Sí, ahí sí, ahí te vas con un sentido. Claro sí. que la gran mayoría de lo que hay en el Internet no son cosas bien pensadas ni bien planeadas, No. simplemente son cosas que buscan un fin. Ustedes vieron el tema, yo me enteré hace poquito que Logan Paul, el youtuber ese, hasta hizo una pelea con Mayweather, vato, con Money Mayweather. O sea, sí, te la paso que lo ponían a pelear contra basquetbolistas de que, ¿verdad? O sea, lo pusieron contra un vato que estaba en la NBA, que ni siquiera boxea. Y yo, está bien, un no boxeador contra un no boxeador. Y luego, Sí, Mayweather. no puede ser. Oye, Sí, pero es que, ¿qué tan abajo podemos estar? eso es social espectáculo, o sea, es entertainment for the Precisamente. sake of entertainment. Pero ahí te va, Es y una quería, simulación de una pelea de box, no es una pelea de box. sí, sí, totalmente, es la simulación del espectáculo. Pero a ver, y hay un último tema que me gustaría poner sobre la mesa para escuchar opiniones y voy a empezar con mi cuchara, ¿no? Es como que, o sea, ¿y qué deberíamos de buscar con la industria del entretenimiento? A fin de cuentas, a mí me parece que dos de los atributos principales que debe de tener la industria del entretenimiento como arte, o sea, del arte, del entretenimiento, son dos cosas. Primero es evidenciar aquello que está en el pensamiento colectivo, pero que escapa la racionalización y escapa el lenguaje. Es el primero, ¿no? Es como, creo que una película como Roma, por ejemplo, o sea, que pone en evidencia muchas de estas cosas que pudieran parecer invisibles de nuestro día a día y las pone en primer plano, ¿no? Para que nos tengamos que topar con ellas, con este malestar, con esta castas y con muchas cosas que sabemos pero no queremos saber, entonces no sabemos, ¿no? Con esta represión muy selectiva de cómo funciona nuestra realidad, ¿no? Entonces, el primer papel del arte es ese, ser capaz de articular aquello que está en el pensamiento colectivo, pero que parece que existe una resistencia, una dificultad de articularlo, ¿no? Y el arte muchas veces logra traer a primera plana esos sentimientos. Y el segundo, que me parece sumamente importante, es presentar alternativas. O sea, porque si el arte de soñar nos deja romper algunos esquemas, nos deja pecar de inocentes, nos deja usar nuestro conocimiento para plantear locuras o otras versiones de la realidad, me parece que el arte debería de inspirar en ese sentido, o sea, inspirar en un sentido alternativo, ¿no? Porque veo series como Black Mirror, digo, Dead Love and Robots, o sea, donde se habla mucho sobre sci-fi, sobre futurismo, y sigo con esta idea de que el cine está estéril, o sea, de que no hay alternativas. O sea, realmente vivimos en un mundo donde no hay alternativas. Y me parece que parte debería de ser un intento propositivo de presentar alternativas, de plantear. Alternativas de futuros deseables, ¿verdad? Sí, alternativas de futuros Ya. deseables, exactamente alternativas de futuros deseables. Esas son mis dos, ¿no? O sea, como que tratar de capturar estos gritos silenciosos que no encajan en el lenguaje tradicional y segundo, es realmente funcionar como un escape para presentar alternativas deseables.
Yo creo que hay una cosa que, digo, y absolutamente coincido contigo, pero hay una cosa que Billy y yo hemos tenido como al centro de Lemon desde que empezamos. Y esa es la primera pregunta que nos hacemos cuando leemos cualquier guión es, ¿tú pagarías un boleto para ver esta película? ¿Sí o no? Entonces mi primera pregunta fue muy pertinente. Sí, exactamente. Entonces, esa honestidad de decir, ¿soy público o no soy público? O sea, y ahí yo te podría decir que ahí es la primera división de agrupación en la gente Claro. que produce contenido en México y en todo el mundo. Es, lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para ellos. Y la gente que dice decirlo para ellos está en una situación muy complicada porque si no funciona lo que quería hacer para ellos, entonces decepcionó a ellos y se decepcionó a sí mismo. Doble, sí. Doble, es un doble madrazo. Pero la persona que hizo algo para uno, porque uno sería el primer güey en comprar un boleto para esa película, al final puede no funcionar. Hay películas que nosotros hemos hecho que les ha ido pésimo, pero esas películas no me arrepiento de una sola toma de ellas, porque sabíamos lo que queríamos hacer y la peli quedó muy bien, solo no conectó con un gran público, pero eso no la invalida. Entonces, creo que el primero sería un poquito esa honestidad detrás de, durante todo el proceso creativo. Y la segunda, que es un poquito eco de lo que dices, es enfrentar. Yo creo que existe muchas maneras de enfrentar, muchas maneras de usar el contenido para proponer algo distinto, algo que no se está viendo, algo interesante, y puede ser en estética de paleta de color, puede ser en género, puede ser en narrativa, puede ser de muchas maneras, pero creo que el fenómeno de esto funcionó, entonces dediquemos los siguientes 5 años a hacer todo igual a lo que ya funcionó. Claro. Empiezas a hacer la copia de la copia de la copia de la copia. Sí. Y eso también es lo que pasa. Cuando en el mercado existen solo telenovelas, no puedes pensar que realmente eso es lo que el público está pidiendo. O sea, no puedes aceptar que eso viene de una demanda del público. No, absolutamente. Y creo que ahí hay una paradoja muy compleja. ¿Cuál era el escritor? Güey, se me va el nombre. Guy Debord. Guy Debord decía que en la modernidad, o sea, que en este momento contemporáneo del entretenimiento, el arte se ha vuelto autorreferencial y en lugar de tener significado, se ha vuelto un pastiche, ¿no? O sea, como decir, es que tú para entender esta película tienes que vivir en el marco referencial del entretenimiento de este momento, porque, o sea, te burlas de los superhéroes y haces ¿sabes? El crossover de los bros, o sea, esa broma solo tiene sentido porque es autorreferencial. O sea, no tiene una relevancia fuera del contexto en el que se vive, ¿no? Entonces, y como tú decías, lo que pasa es que caes también, o puedes caer, si no te cuidas, en la falacia del éxito y decir, pues esto me funcionó, ahora me voy a quedar aquí. Pero también es imposible vivir desconectados del éxito ajeno y decir, oye, si este género funciona, no lo puedo ignorar, ¿no? O sea, es como que si hicieron algo y algo está funcionando de aquí, pues tengo que hacer, o te inspiras, ¿no? O sea, es como que no, es imposible hacer una pieza de arte sin referencia ninguna. O sea, tiene que estar referenciada de algo. O sea, lo complejo aquí es tener ese nivel de conciencia de saber de qué me estoy referenciando. O sea, ¿a qué estoy haciendo referencia para esta construcción de supuesta originalidad, no? Pues eso es justo una cosa que nosotros, Billy y yo, llevamos 3 años dando clases para futuros showrunners, que son como la figura del showrunner en la televisión es como esta mezcla entre el director, productor, escritor, creativo, ¿no? Claro. Exacto. Entonces damos clases de eso y una de las primeras cosas que les decimos a los alumnos es, si vas a presentar una carpeta con referencias visuales para tu serie, no uses fotos de otras series. Prohibido. Prohibido traerme fotos de Wire y decir, es como de Wire. Prohibido. Yeah. Me tienes que traer... originales. Fotografía de fotógrafos. Me tienes que traer pintura, poemas. Así, claro. O sea, ábrete y busca porque... El mundo está ahí para inspirarnos y nosotros sentimos que Netflix me va a inspirar a hacer más series para Netflix. Y me estoy limitando, estoy haciendo esto. Claro. Y estás haciendo una punta de lanza cada vez más afilada al punto de que pues, todos los documentales se sienten como refritos unos de otros, güey, porque se vuelven completamente autorreferenciales. Sí, se hace una fórmula.
Se hace una Sí, forma. claro. Y a ver, y a medida que el algoritmo empieza a tomar decisiones sobre cuáles son el director, el actor, el género, la duración más rentable, pues también, o sea, se va limitando el rango de lo que realmente uno puede ser de creativo, ¿no? O sea, yo creo que te había comentado esto, Mateus, pero te acuerdas de Ernesto Castro, ¿no? El filósofo Claro. español que entrevistamos. Lo- Ernesto, ¿te acuerdas que nos comentó que él estaba de novio con una chava que es escritora en España? Sí, sí, algo sí ¿Te comentó. acuerdas? Que ha ganado varios premios de literatura española. La chava es una genio, güey. Y tiene una entrevista él con ella y se me quedó muy marcado porque él le pregunta, esta misma pregunta que yo les hice al principio, es cómo afecta, bueno, no se las plantea así tal cual, pero era mi intención, era decir, ¿cómo afecta el pago, pues el resultado financiero, Claro. pagarías por ir al cine o no pagarías por el cine? O sea, ¿cómo afecta este conocimiento lo que tú escribes? O sea, él le pregunta a ella, ¿no? Y ella, haz de cuenta que hace una pausa, para y dice de que es que esa es la pregunta. Porque ella mismo dice, es que cuando yo empiezo a escribir, yo sé cuáles son los criterios de la gente que da premios de literatura. O sea, yo no tengo cómo olvidar esos criterios. O sea, yo no tengo cómo olvidar el criterio de los libros exitosos. O sea, no me puedo quitar ese estigma, porque pues a fin de cuentas llega el final del mes y yo me tengo que pagar una renta y tengo que comer y tengo que Todos, comprar sí. ropa. O sea, no puedo apagar esa parte de mi cerebro que está predeterminada a tomar decisiones de supervivencia, casi creo, donde la supervivencia hoy pues está vinculada a tener algún tipo de resultado financiero, por más mínimo que sea. Y ella mismo dice, es que no sabemos si estuviera realmente desvinculado al éxito financiero, ¿no? Y creo que esta pregunta se va a volver, ya es, pero se va a volver fundamental, porque a medida que los algoritmos empiezan a tomar decisiones artísticas, puede haber A ver, un gran sacrificio ahí es de la problemático. creatividad humana. Es problemático decir que los algoritmos toman decisiones porque no toman decisiones. Los algoritmos No, claro, no tienen nos dan intencionalidad. sugerencias, Sí, nos hacen sugerencias. no tienen una intencionalidad. They don't give Sí, a fuck. O sea, ellos son hechos por nosotros, ¿no? Los que claro. toman Bueno, más bien, que decisiones. tomemos decisiones basadas en las interpretaciones de los algoritmos. Ahí sí, ahí sí. Ahora, yo creo Sí. que al convertirte en un artista, un verdadero artista, pues tienes que sacrificar algunas cosas. O sea, ya no, por ejemplo, pues está la típica de que, oye, ¿qué voy a estudiar? ¿Y vas a estudiar arte o vas a estudiar ingeniería? Que es la típica. Y te De que dicen, no, vas a pues, estudiar filosofía, hijo. Bien, ajá, te vas a acaban de abrir morir de una planta hambre. de filosofía aquí al lado. Exactamente, te vas a morir de hambre y eso es lo típico. Pero al tomar una decisión, yo o sea, cuando me di cuenta que ya tenía que dejar todo lo que dejé, yo lloré mucho porque sabía que iba a tener una de la que iba a tener en el otro camino, ¿no? Y la verdad es que es una decisión que uno tiene que tomar, no hay de otra. Ahora, si la función del artista es ganar premios, yo creo que la respuesta es no. No se trata de ganar premios el arte. Si haces lo que haces para ganarte los premios, pues te los ganas, está muy bien. Pero eso es un tema. Yo creo que el arte se trata de un tipo de direccionar la atención a lo que verdaderamente importa. Cuando Sí, cuando un fotógrafo toma una foto, el fotógrafo toma una decisión de que ese cuadro debe de ser visto por alguien, ¿no? Lo que se ha analizado, todos tomamos tal vez 100 fotos en un día, entonces eso ya, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pero el que es verdaderamente artista tiene que tomar la decisión de eso, ¿no? Entonces, yo creo que el arte no se trata de arreglar los problemas del mundo, el arte no va a arreglar los problemas del mundo, pero el arte puede direccionar, arte que es buen arte, en una definición la deseable atención. de arte, creo que nos puede direccionar a las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Sí, Uno, quizás es como es como el alcoholismo, ¿no? Como que el tema de quizás el arte no soluciona los problemas, pero el arte te dice que hay un problema. Como que Claro, ese, ya sabes, y ese es el primer paso de... evidenciarlo. Exacto. estoy Sí. de acuerdo. Oye, pero me quedé muy curioso de ustedes, Billy y Fernando. O sea, ¿qué onda con este tema del sci-fi y time travel? Sí. Platíquenos. Puta, es que no, nosotros, pues, bueno, además de que de niños, eso era lo que, todo ese universo que nos dieron los videojuegos, Sí. que nos dieron las Güey, películas de los sí. ochentas, Back to the Future, todo, ya sabes, como que existía en nosotros. Creo que eso es un poco lo que Mira, detonó mira, mira esta maravilla. esto. Ah, güey. A huevo, a huevo. Pero es eso, el hecho que existiera la posibilidad de viajar en el tiempo nos hizo, yo creo que las primeras películas que hacíamos era como magia, era como, de hecho Billy
estudió magia un tiempo. Qué chido. Sí, pero porque existía esta cosa donde la magia del art form y de la historia y de lo que podías crear era realmente lo que nos trajo al cine, lo que nos trajo a querer hacer películas. Todo tipo de sci-fi, todo tipo de videojuegos, todas con las consolas habidas y por haber, estuvieron en nuestras manos y estarán en nuestras manos. Yo me dije a mí mismo que mi hijo, una cosa que podía yo afirmar era que mi hijo nunca me iba a ganar en videojuegos. Ese fue como mi compromiso, commitment al mundo entero. Dije, nunca jamás. Y luego un día me dice mi hijo, ¿quieres jugar Fortnite? Y yo, claro, me rompió la madre. Está bien difícil el Fortnite, no manches. Sí. Oye, ¿sabes qué es muy loco? Este tema de nosotros tenemos varios proyectos dentro del Lemon que tienen que ver con sci-fi, que tienen que ver con viaje en el tiempo, con envío de datos, de aceleradores de partículas y de universos paralelos. Y de verdad, esos proyectos que traes acá bajo el brazo y cuando llegas a pichar, oye, oye, ¿ya están listos? No están listos todavía. Y es muy frustrante y hemos tenido que dumb it down, o sea, como de bajarlo a un nivel hasta, mira, casi como de repente no decir que es ciencia ficción para que te lo aprueben y luego ya le empiezas a meter el AI y ya le empiezas caballo a de Troya, caballo de Troya. Ajá, caballito de Troya, el intelectual. Entonces, creo que ahí lo importante, ¿sabes qué es? Es hacer buenos grupos de pensamiento en donde agarres los proyectos que estás haciendo y nos metamos a pensar, oye, ¿qué le podemos meter? ¿Qué utopías, qué distopias, qué podemos hacer? ¿Qué tipo de time travel? Porque a veces la gente lo hace nada más for the hell of it. Entonces, nada más, oye, pues voy a hacer una cosa que de aquí es ciencia ficción. O sea, una de nuestras series favoritas de Fer y mía es Fringe. No sé si vieron Fringe alguna vez. Sí, lo he visto. Es muy divertida porque pues, es todas estas cosas que no crees que van a pasar y que están pasando. Pero ahorita, tenemos proyectos así. Y en su momento hasta les podríamos dar lata a los Rusarín Brothers para que vengan a hacer brainstorming. Por favor. Porque imagínate qué poderoso puede ser de repente. Yo sí entro. O sea, la razón por la que tomo el curso de Mateus es porque tomé otro curso de un cual se llama John Truby, que es un gran gurú del guión, muy, muy cañón, muy padre. Y él da una clase que se llama Philosophy for Screenwriters. Que tomé este curso de Philosophy for Screenwriters y dije, oye, tiene que haber más allá de nada más la poética. Entonces, ¿qué más hay? Y pues es todo eso, ¿no? Hegel, todo esto que puedes meterte a ese storytelling, pero meter cabezas de gente, y voy a decirlo así, o sea, de gente chingona que de repente piensa diferente, que se cuestiona cosas, que te va a decir, no, eso está muy superficial. Si le podemos meter eso, y hablando de esto, para contestar tu pregunta, Diego, de hacia dónde y qué sigue, cómo le hacemos, claro. Es sentarnos a que nos hagan las preguntas difíciles, hacernos las preguntas todos difíciles, y al final lo vas a tener que envolver en una cosa increíble, a fuerzas. Pero pues mira, es escoger en qué lo envuelves, pero no se vale que por alimentar al ser humano les des Coca-Cola y dulces. O sea, se vale claro. Que escojas la nacionalidad de la cocina, pero no se vale que le des calorías vacías. Sí, y aparte creo que por eso, creo que un poco por eso, o sea, si yo sé, yo te puedo explicar lo que pasa en un parallel reality, es porque se lo explicó Doc Brown a Marty McFly en un pizarrón. Claro, o sea, así es como yo entiendo ese concepto. Pero creo que para mí tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con que ese tipo de películas, la razón por la que se quedan, por lo menos en mi consciente para siempre, es que plantean algo que tú sabes que tiene una profundidad y tiene una inteligencia, pero sabes al mismo tiempo que es una historia de amor y sabes al mismo tiempo que es una historia de un cuate que quiere recuperar, quiere como que recuperar el amor de sus papás, ¿sabes? Porque de alguna manera ese momento, su propia existencia depende de ese momento. Entonces, como que esa... Perdón, déjame meter un paréntesis ahí chiquito. Lo que yo siempre he sentido que Marty lo que quiere es algo muy, muy profundo, que es quiero respetar a mi papá. O sea, hay un tema de falta de respeto, de falta de admiración hacia tus padres, que muchos lo podemos vivir o no vivir, pero cuando tú dices, si yo pudiera hacer algo para que esa persona que debo de admirar y respetar y ver como la eminencia más increíble de la sabiduría y de mi guía,
Si puedo arreglar eso, puedo arreglarme a mí porque voy a tener un mejor norte. Wow. Ahí te va mi análisis, sí, la neta, a mí también me gusta mucho Back to the Future en su momento, también la vi N veces, creo que fue es un stakeholder de nuestros 80s, güey. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Billy, de esta idea de, digo, a ver, o sea, hay muchas películas que son muy exitosas porque hablan específicamente de esta dificultad de la reivindicación del hijo con el padre, ¿no? Con la figura paterna. Hay un momento en la vida, sobre todo de los hijos varones, donde tú te tienes que ver enfrentado con la idea de ¿rechazo a mi padre o me convierto en él? ¿No? Entonces es la dificultad de decir, yo soy un individuo, yo tengo una serie de características mías, ¿no? Y tengo que hacerme cargo de mis características. Obviamente, lo complejo es que muchas de estas características tú las has adquirido de tu papá. Entonces, está ese triángulo amoroso edípico entre mi amor primordial fue mi madre, el impedimento a mi amor primordial fue mi padre, o sea, la castración. O sea, mi papá no me permitía acceder a mi mamá porque pues eso era incesto. Simbólicamente se da esta pelea. El hijo tiene dos alternativas. ¿Qué hago? Acepto que la única manera de tener el amor de una mujer como mi madre es siendo como mi padre, como él, para acceder a una mujer como mi mamá, o de eso me peleo y voy a tratar constantemente de acceder a ese objeto del deseo, negando la figura paterna, ¿no? Y lo complicado de todo eso es que el proceso de madurez se da cuando uno quita esa falsa bipolarización de la figura paterna. O sea, no es que tengas que ser igual a tu papá o tengas que odiarlo por completo, sino que a medida que lo vas entendiendo y a medida que vas creciendo y vas aprofundando en la historia de tu padre, entiendes por qué es como es y por qué hace lo que hace. Y lo interesante de la historia de Marty McFly es que Marty McFly regresa, tiene acceso al incesto, vive como su papá, le ayuda a su papá, entiende su dificultad romántica, se pone literalmente en el papel de su padre, lleva a su mamá al baile. Le ayuda, o sea, y todo. Él vive toda la fantasía edípica, pero cabrón, güey, cabrón, o sea, la vive, güey. Increíblemente. Y regresa reivindicado diciendo, pues es que ya entendí por qué mi padre hizo lo que hizo, ahora yo estoy listo para ser padre, yo estoy listo para tener acceso a otra mujer que por coincidencia tenía muchas figuras, muchas características similares a la de su mamá, que es lo que pasa también con el típico niño obsesivo. O sea, tú creces, no accedes a tu madre, pero pues acabas buscando novias y mujeres que tienen las características de tu mamá. Entonces digo, a mí, o sea, Back to the Future me parece una historia muy interesante en ese sentido, porque literalmente obliga al hijo a recorrer la historia de su padre. Y el proceso de reivindicación con su figura paterna es literal, no es simbólica. Entonces, por eso se me hace que Back to the Future es una historia muy interesante. Y todo el argumento de time travel nada más es que una herramienta para hacer más táctil un dilema que todos los hombres tenemos. ¿Cómo me reivindico con la figura paterna para yo poder eventualmente ser yo padre de familia, ¿no? Entonces, eso es lo que se me hace sumamente exitoso de Back to the Future. Creo que hay muchas cosas que se pudieran analizar, pero pues obviamente ese dilema de la figura paterna se me hace un punto central, ¿no? Y es una estructura narrativa recurrente que está en muchas otras películas muy exitosas. Finding Nemo, las típicas películas que son de que fuertes o sea, que apelan muy, Big Fish, no se acuerdan de Big Fish, pero es una película también que mismo pedo, güey, o sea, es el papá reivindicándose con la figura, niño reivindicándose con la figura paterna. Son estructuras muy poderosas. Y también lo interesante es de que podrías decir que ese probablemente es un argumento central para la construcción de la narrativa, pero no es el único. O sea, hay muchas otras cosas que son como periféricas que acaban girando alrededor de todo esto, ¿no? Y es lo que hace que realmente que el cine sea interesante. Y por eso me gusta mucho esta lectura psicoanalítica de decir, es que es casi como si fuera la interpretación de un sueño. Pero lo chingón es que no es el sueño de una persona, sino que es un sueño que tal vez muchos compartimos, ¿no? O una pesadilla que muchos compartimos. Entonces ahí es donde creo que hay algo padre. Les quería preguntar, ¿cuál es su película de time travel favorita? ¿Tienen una así top 10 o tienen un top 2 o top 3? Yo creo que, bueno, Back to the Future, yo creo que it's up there. Está entre las masivas. Te voy a decir, si te lo contestara mi versión de 17 años, yo pondría Bill and Ted's Excellent Adventure. Es una peliculón. Sí, Keanu Reeves. Sí, las mejores épocas de Keanu Reeves, güey. Sí. Exacto. Aparte, toda esa idea de que Sócrates le explica a todos en el auditorio, ya sabes, que aprendió a tocar el piano, no me acuerdo qué le dice. No manches, no me acuerdo de eso. Lo tengo que volver a ver. Que los trae a todos y empieza, y le traduce aparte, porque está hablando
está hablando Sócrates en griego antiguo y por alguna razón Bill sabe o Ted sabe y se lo traduce a la audiencia. Qué chido. Muy cañón. Es una licencia dramática. A mí una reciente que me gusta mucho es Looper. No sé si ya vieron Looper. Claro, güey. Looper me hizo que ya me faltaba ya llevaba yo un tiempo que no veía una que yo dijera, órale, bien hecho. Tiene sus hoyitos y todo lo que quieras, pero Looper me gustó mucho. Muy buena, güey. Y aparte actorazos los dos, ¿eh? Sí. Sí. ¿Ya vieron la de Palm Springs de Andy Samberg? No. Yo no la he visto todavía, me la han recomendado 1,000,000 de veces. Ya se la recomendé 1,000,000 de veces. Veanlo urgente. Es un take interesante en algo relacionado a lo que estamos hablando. O sea, no es exactamente time travel, pero es algo ahí. No, está súper bien hecha. Aparte, es una comedia. Bueno, Andy Samberg me da demasiada risa, entonces está muy bueno. Pero bueno, tenía un tema que platicar, pero creo que Diego quiere... No, pues espérate, la mía. Sí. No, les recomiendo, si les gusta el tema de time travel, Primer. Primer es la más complicada obra, es la más complicada de todos y es una película muy low budget, pero está increíblemente bien lograda, güey. Esa película es un must para mí. O sea, si te gusta realmente el género de time travel, Primer es una joya, güey. ¿Sí la conoces? Sí. Yo me la vi hace poquito porque estaba viendo oyendo un podcast que habló como de time travel y cosas así. Dijeron, es que Primer es una clásica joyita que es complicado encontrarla, pero sí, está súper under, está buenísima. O sea, la hicieron se les ocurrió unos datos. Yo me aventé una vez un curso no quiero extenderme mucho, pero me aventé un curso de hecho, yo tengo que terminar como en unos 15 minutos. Sí, nada más tengo un comentario sobre lo de science fiction y ese tema. Un curso de MIT que se llama Paradojas y el Infinito, Paradoxes and Infinity. De hecho, el maestro en MIT era un mexicano, el que se aventó, y es un doctor en filosofía. Es que el tema de las paradojas, pues toca muchos aspectos de la filosofía. Toca el aspecto de la metafísica, de qué es la realidad, y el aspecto de la filosofía de las matemáticas. O sea, porque al empezar a hacer cálculos de tiempo y las fórmulas, hay muchas paradojas. Y cuando hablas del concepto del infinito, ahí sí te topas con muchas paradojas. Pero... pues todas. Solo porque... infinito número de... Sí, cuando hablas del infinito te topas con todas las paradojas. Pues que la palabra todas no es suficiente, o sea, digo... qué culero decir eso, güey. Sí, pero básicamente, bueno, está súper interesante, digo, hay muchas cosas que analizar, pero un director que se me hace que ha hecho ciencia ficción muy bien últimamente, pero digo últimamente, su última película fue en el 2015, y acaba de sacar va a sacar una nueva ahorita en 2021. Es Neil Blomkamp. Por supuesto. Es de África del Sur. Él se aventó la de District 9 y la de Chappie, que son películas impresionantemente buenas, técnicamente increíbles y muy humanas. Se me hace interesantísimo que en District 9 los aliens son más humanos que los humanos. ¿Sabías, Mateo, ¿sabías que Neil Blomkamp empezó como director de comerciales para Halo? Neta. Qué chido. ¿Al juego? ¿Halo el videojuego? Qué chido. Sí, él hizo un primer comercial live action para Halo y los efectos que usó, que eran super low cost y quedaron increíbles para ese comercial de Halo, fueron lo que consiguió la película de District 9. Y después Chappie y después abrió el canal que tiene ahorita, el de Dust. Y ahora viene su película de terror, güey. Sí, la de Daemonic, que ya está, el tráiler ya va a salir ahorita, pero se aventó, estuvo un periodo como de 6 años de hizo puros cortometrajes. Me interesa aventármelos porque siento que son todos en Dust. Son como experimentos, ¿no? A mí lo que me pasó con District 9 es que es una de esas películas que a veces la ves en México y dices, esa película puede haber sido mexicana. Totalmente. ¿Sabes? Como que la ves y como que y ahí es donde te frustras porque, claro, cuando uno va a ver Matrix o uno va a ver Star Wars o lo que sea, dices, no tenemos la industria, no tenemos la infraestructura, no tenemos el dinero, entonces ni pedo, la veo allá. Pero hay películas como District 9 que son tan brillantes y tocan un tema social tan similar. Lo mismo con Parasite, ya sabes, Parasite y dices, eso pues puede haber pasado en Lomas de Chapultepec. Sin pedo, Santa Fe, sí, es una casa de San Pedro. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso al principio también levanté esta cuestión de, o sea, cómo encontrar un lenguaje propio, ¿no? O sea, cómo encontrar, porque justo, ¿no? O sea, me parece que, o sea, este director de Parasite, tiene otras películas muy buenas también, además de Parasite, también muy buena. El The Host también está chingona. The Host es increíble, güey. Sí, está chingona, que habla sobre el manejo de pandemia, güey. O sea, como que encontró y lo interesante, corrígeme si estoy equivocado, ese director es antropólogo, ¿no? O sea, primero es antropólogo y luego director de cine.
Él se graduó de antropología. Sí. Entonces, lo que me parece muy... Ahora. Sí, él es Snowpiercer, antropólogo. ¿no? Snowpiercer. Snowpiercer, sí. Snowpiercer es de él, que Bong también, güey, Joon-ho. Bong Joon-ho, que es una mamada de película también, Snowpiercer. Pero lo que me gusta de él es que él como que encontró una manera de romper ese anglosajismo de replicar el estilo americano. Porque inclusive... Lo que me parece que tenemos que, y me encanta cómo lo planteas ahorita, Fer, de esta idea de, güey, es que esto podría haber sido en México, ¿sabes? Y cuántas historias más que son potenciales historias mainstream no se podrían contar hoy desde el punto de vista mexicano. Y no solo para México, sino que creo que, por ejemplo, a mí me parece que la realidad mexicana refleja por lo menos toda la realidad latinoamericana. O sea, estamos hablando de un target mucho mayor que México. Y hay una serie de cosas que son dificultades latentes que vivimos nosotros en México, que son realidades necesarias a ser evidenciadas en toda Latinoamérica. Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que como que está la bolita botando, güey, en el área chica y, o sea, si no llegas tú a meterla, alguien más la va a meter, güey. Sí, sí, sí. Y también hay un tema ahí, como que regresando un poquito al primer punto que hablabas de la industria, si existe libertad creativa dentro de la industria. La cosa es convencer de que esa historia, como District 9, que pudo haber sido mexicana, alguien en Netflix o en Amazon o en HBO o en Apple te digan, tienes razón, puede ser mexicana. Y ahí el tema son los gatekeepers, porque al final imagínate que fuera una democracia real de que te voltearas y dijeras, hey, tengo esta película, Mundo, ¿les late que la haga? Y Mundo te dice, me late que la hagas. Pero a veces es un dude que acaban de poner ahí y ojo, lo más importante, lo que más le importa a esa persona es mantener su trabajo al final del día. Y lo digo con todo respeto y cariño, sí, claro. Pero si un ejecutivo dice que no a 10 proyectos, tiene trabajo. El problema es cuando dice que sí a uno y entonces ese un proyecto le sale bien o le sale mal. Él abrió su gatito de Schrödinger ahí y dijo, yo ya estoy en la guillotina. Sí, totalmente. Oigan, pues digo, yo tengo que ir cerrando. De hecho, ahorita voy a grabar con Mau Nieto. El güey, Mau me invitó a hacer dos, porque el güey es mixólogo también, además de comediante. Y me dijo, quiero que traigas una receta de un trago socialista y un trago capitalista. Entonces he estado, entonces ahorita me voy a poner a hacer mixología con Mau Nieto. ¿Sabes qué hace? Lleva el mismo 2 veces y que él trate de asumir por qué. No, voy a llevar exactamente el mismo, nomás que le voy a decir uno que va a ser gratis. $1,500 y el otro cuesta $1 o algo así. Muy buena. Pero oigan, les quería agradecer sinceramente, profundamente la plática, güey. Muy chingón conocerlos. Espero que podamos volver a platicar en algún momento. No habíamos tenido el gusto, pero en serio que qué maravilla platicar con gente como ustedes, con ideas, con perspectiva, con un pasado, con tanto éxito, con tantas ganas de hacer cosas y buscar como una mejora, ¿no? En serio, los felicito y les agradezco mucho la conversación. Gracias. Y la verdad, lo que dijo Billy hace un momento no lo echemos en saco roto, porque sí es para nosotros el tema de ahora qué queremos contar, ahora qué tipo de profundidad queremos accesar en las películas que hacemos y las series que tenemos. Yo creo que alianzas como estas, sí, yo veo mucho potencial de que tengamos más pláticas así, on and off, para llegar a esa serie, para llegar a ese, ¿cómo hacemos el time travel mexicano? Pongámonos ese reto. Oye, no estaría nada mal. Sí, muchas gracias. O sea, uno de mis grandes satisfacciones del trabajo que hago y de esto que hacemos del podcast, que no se puede llamar trabajo porque no ganamos nada, pero aprendemos mucho, es conocer gente como ustedes, de veras, gente que ha llegado a un nivel de excelencia y que han hecho grandes cosas y sin duda van a seguir haciendo esto. Es una de las grandes satisfacciones de todo esto. Y cuenten con nosotros. Les comparto que yo tengo por ahí, pues empecé a escribir una novela, tengo unas 45,000 palabras más o menos, y son, ¿Y ya las pusiste, ya las ordenaste o no las palabras? En eso estoy. Licuadora, arroz, béisbol. Son 6 capítulos, y es una novela, o sea, podría decir metafísica y está relacionada al tiempo, que podríamos platicar ahí de algunas ideas. Claro que eso no sería, no es exactamente sci-fi, pero de ahí pueden brotar ideas, puede ser un jardín para... 100%. Sí, esa es la cosa, es encontrar este tipo de licuadora y algo sale, de verdad, a mí me emociona muchísimo.
Me encanta la clase que estamos llevando, Mateus. De verdad, te agradezco otra vez públicamente eso y los que demás métanse. Y Diego, me divierten mucho tus videos, brother. O sea, sí, me la paso muy bien. Y hasta aprendo, güey. Entonces, no, gracias por la invitación. Y pues que se repita, como dice Fer, en y off línea. Y que se repita después de tomar la clase de Mateus para ver si, ándale, para ver si lo hacemos mejor. Será un honor, será un gusto. Venga. Muy bien, pues bueno, pues si llegaron hasta el final de este video, un serio agradecimiento del fondo de nuestro corazón a las 15 personas que llegaron hasta el minuto 59 y medio de este video. Esto lo hacemos por ustedes, por el gusto de tener estas conversaciones. Dejan aquí comentarios, recomendaciones, sigan a esta gente tan brillante en redes sociales, su plataforma, estén al pendiente de sus proyectos. Hay que apoyar el talento mexicano, el talento local, el talento nacional, buscarnos nosotros mismos, darnos estas oportunidades de hablar nuestro propio idioma en la manera en cómo creamos contenido, de crear nuestro propio espacio cultural sin tener que depender necesariamente de la imposición de culturas ajenas a la nuestra y buscar siempre, como les comenté al principio, elevar el nivel de la conversación, elevar el nivel del pensamiento, buscar actuar de una manera más congruente y más crítica, buscando una realidad más próspera, buscando llegar al futuro con un poquito menos de vergüenza. Les agradezco, nos vemos pronto en otro episodio de Rusarín Bros. Un abrazo a todos, hasta luego. Gracias.